todos. En el podcast de hoy vamos a comentar un tema muy interesante y está conectado en este caso con la figura de Shimon Bar Yoná. Lo conocen mejor como el apóstol Pedro o San Pedro, y vamos a hablar comentando un artículo por la Sociedad de Arqueología Bíblica que nos habla acerca de los diferentes misterios que envuelven la figura del apóstol Pedro en conexión con Roma, porque tenemos diferentes tradiciones que hablan que el apóstol Pedro estuvo en Roma. Otras tradiciones dicen que de hecho que su tumba se encuentra en Roma, y la tradición de la iglesia y de los creyentes quiere creer precisamente estos detalles, y para el creyente pues son realmente de gran importancia, pero para los investigadores, los arqueólogos, los académicos, realmente estos temas, a la hora de analizarlos al filo o a la exposición de la historia o de la realidad, pues estamos con más precaución y con más cuidado a la hora de explicar o a la hora de aseverar ciertos hechos. Primeramente, y de hecho esta investigación se basa en los estudios de la profesora Nicolás Densey, de la Universidad de Brown, y es profesora del Departamento de Estudios Religiosos, y precisamente explica, hablando primeramente de las tradiciones que conectan al apóstol Pedro con Roma. En este caso hay que apuntar que hay una tradición en la Iglesia Católica que conecta a San Pedro alrededor de 2000 años de antigüedad en conexión con Roma. Se dice que el testimonio más antiguo que tenemos de la presencia de Pedro en Roma es una carta que viene de un diácono cristiano llamado Gaius. Y Gaius, que estaba escribiendo probablemente hacia finales del siglo II de nuestra era, así que alrededor del año 170, el año 180, ahí en esa carta Gaius nos dice de las cosas maravillosas que estaban sucediendo en Roma, o que había en Roma, y esto incluía algo que se llamaba el tropaión. El tropaión es una especie de cenotaph o una especie de mausoleo o monumento donde, según la tradición, allí Pedro había establecido la iglesia. ¿Qué iglesia? La Iglesia Católica Romana. Y es el sitio donde hoy se ocupa la famosa Basílica de San Pedro. De hecho, se dice que en la Basílica de San Pedro se encuentra la tumba de San Pedro. Pero el hecho es que tenemos otra tradición, además de esta famosa del tropaión de Pedro. El tropaión es el término en latín, y como se conoce, hay otra tradición que es un poco, sea primero que esta carta de Gaius, y es de un texto cristiano, un texto apócrifo que se conoce como los Hechos Apócrifos de Pedro. En este manuscrito se nos cuentan muchas cosas que dice el texto que Pedro hizo en la ciudad. De hecho, el manuscrito cuenta una serie de historias un poco fantásticas, porque se nos dice que Pedro se enrolla también como si fuese en un duelo con una especie de hereje que se llamaba también como él Simón, pero este se llamaba Simón Magus. Y este tal Simón Magus, ya lo dice su nombre, el tío era una especie de hechicero, y había como un desafío entre Pedro y aquel hombre a ver quién tenía más poder, el poder de Dios y el poder que venía de este hombre. Y hay un momento incluso en el documento que al parecer se desafían unos a otros a ver quién puede volar por encima de la ciudad del foro romano. Y dice el texto que cuando Simón Mago está volando, Pedro hace una oración y hace que Simón Mago caiga del cielo y que pues se aniquile allí. Y dice el texto que de esta manera se probó que los poderes que venían de Pedro eran superiores a los de este Simón Mago. Al final del texto hay un pasaje todavía un poco más raro, todavía un poco más misterioso, porque dice que Pedro no quería ser martirizado por la gente aquella de la ciudad, por los romanos, por las autoridades romanas, y decide marcharse, tomando la famosa Vía Apia, fuera de la ciudad de Roma. Y cuando Pedro sale, se marcha de Roma, porque tenía miedo que lo matasen, de forma inesperada se encuentra con alguien. ¿Con quién creen ustedes que se encuentra según el texto? Con el mismo Jesús de Nazaret. Y resulta ser que Jesús estaba viajando en la dirección opuesta, o sea, hacia Roma. Y Pedro le dice a Jesús, ¿dónde vas? El texto dice que Jesús le responde
que está yendo a Roma para ser crucificado de nuevo. Pedro entonces se percata de lo que esto significa y se percata de que él no puede escapar a su destino. Y esa es de hecho la expresión ¿a dónde vas? Viene del latín, que en latín sería quo vadis, que de hecho hay una iglesia medieval en Roma que se conoce como la iglesia de Quo Vadis, que marca el sitio en el que, según la tradición, Pedro se encontró con Jesús. Y allí mismo, según la tradición, se construyó una iglesia para preservar aquello y para mostrar que la visión que Pedro tuvo fue una visión real de Jesús. Y de hecho hay una especie de pavimento de mármol allí en aquella iglesia en Roma, donde según los creyentes milagrosamente se han preservado las pisadas de Jesús en ese encuentro que tuvo con Pedro. Entonces estamos viendo que estas son las tradiciones que tenemos que conectan a Pedro con la ciudad de Roma. Una carta del siglo II, ya Pedro había muerto hace mucho tiempo, la carta de Gaius, y el texto apócrifo de los Hechos de Pedro. Ahora, desde el punto de vista académico y de la historia, analizando los evangelios, ¿qué podemos extraer? Primeramente es interesante de que el Nuevo Testamento nunca menciona que Pedro está o que viajó alguna vez a Roma. De hecho, los evangelios concluyen cuando Pedro está en Jerusalén. Y de hecho, el libro de los Hechos también menciona que Pedro está en Jerusalén. Habla del apóstol, incluso el apóstol Pablo, San Pablo, Shaul de Tarso, en una de sus cartas habla de cómo se va del encuentro que tiene con Pedro, y habla de que Pedro se encuentra en el Mediterráneo oriental. De hecho, después de la muerte de Jesús, Pablo dice que el hermano del Señor, Santiago, y Pedro son los que están al frente de la iglesia o la asamblea de los seguidores de Jesús en Jerusalén. Por tanto, para resumir, no hay ninguna evidencia contextual que conecte a Pedro con Roma, como algunas personas han afirmado y como la tradición cristiana ha afirmado en un momento. Por tanto, es difícil de creer de que Pedro alguna vez haya viajado hacia Roma. De hecho, el viaje desde Jerusalén a Roma en aquella época tampoco es un viaje sencillo, es un viaje bien largo. De acuerdo al Nuevo Testamento, de hecho, se dice que Pedro era un pescador, una persona que no era tan educada, que al parecer solamente hablaba arameo, su lengua materna, y por supuesto quizás hebreo para poder leer las escrituras, quizás, pero probablemente en arameo. Se dice que tampoco era, al parecer, la persona que viajase largas distancias por el Imperio Romano, y mucho menos hacia Roma, donde en Roma lo que se hablaba era latín y griego, era el lenguaje dominante, y Pedro no hablaba nada de esto. Por tanto, no hay conexión ninguna de Pedro en el Nuevo Testamento que diga que fue a Roma. No hay ninguna referencia antigua de los textos cristianos, la literatura, etcétera, que diga que Pedro fue a Roma, sino que son literaturas posteriores. Y de acuerdo a la figura de Pedro, quién fue, etcétera, lo que sabemos de él es muy poco probable que Pedro haya alguna vez ido a Roma. Ahora, ¿hay alguna evidencia que diga, que conecte que Pedro está enterrado en Roma, como afirma la Iglesia Católica? De hecho, se dice que está enterrado en la Basílica de San Pedro, aunque de hecho hay otros sitios. Hay dos sitios de la tumba de Pedro, ya vamos a comentar sobre eso. Pero ¿tenemos alguna evidencia de que el apóstol Pedro fue enterrado en Roma? La respuesta es que no hay ninguna evidencia sólida, textual, ni siquiera arqueológica, que conecte a Pedro con Roma, ya lo mencionamos. Por tanto, para comenzar o apuntar, hacia finales del siglo II, peregrinos cristianos, dicen las crónicas, fueron a ver el tropaión de Pedro, que le comentaba al principio. Pero el tropaión no es una tumba. El tropaión es una palabra que de hecho es un poco rara en latín, porque algunas veces se traduce como trofeo, que significa que como si fuese una especie de memorial de guerra, una cenotaph, como le llaman también, o en unos casos podría ser como una especie de mausoleo, una tumba vacía, un sitio que se construye para recordar la memoria de alguien, pero no significa que alguien esté allí enterrado, allí en el sitio. De hecho, la palabra en latín tampoco es tropaión cuando se refiere al sitio de enterramiento. Por tanto, es como más bien un mausoleo, un sitio de recordación.
pero no que esté enterrado literalmente. Por tanto, este sitio que se encuentra en el medio de un antiguo cementerio, la tradición y los peregrinos pues lo comenzaron a identificar, bueno, como el sitio de Pedro. Quizás alguien, no sé, algún momento construyó un mausoleo o un monumento pequeño allí como recordación a Pedro, y con el paso del tiempo la gente, bueno, Pedro, 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 y se quedó como que Pedro está enterrado ahí con la tradición, y la gente creyó que Pedro estaba enterrado así. Para que tengan una idea de lo que estoy diciendo, no sé si algunos de ustedes tienen conocimiento del sufismo y de los maestros sufíes, pero en el sufismo hay una tradición, por ejemplo, que aquellos que son seguidores de un maestro sufí, y vamos a decir que los seguidores se encuentran en un país y el maestro se encuentra en otro. Si el maestro muere en un sitio, los seguidores de este maestro sufí, por ejemplo, que estén en España y el maestro sufí viva, no sé, en Siria, y el hombre muere en Siria, los seguidores de este maestro sufí en España pueden construir una especie de tumba ficticia, entre comillas, en la tierra en España, y creen que es un sitio de recordación a su maestro, y creen como que el espíritu realmente está allí y les acompaña también, y la cubren y todo como si fuese una tumba, pero nadie en realidad cree que la persona está enterrada literalmente allí, porque se sabe que está en otro país, ¿no? Pero es para mostrarles que de la misma manera, quizás en la tradición antigua cristiana se construyó una especie de tropayón, como es la palabra, una especie de trofeo o de monumento allí, recordación a la figura de Pedro, y con el paso del tiempo la gente empezó a creer que aquella es la tumba de Pedro, hasta que la tradición aumentó. Es un ejemplo para que podamos comprender de que estos tipos de cosas sí puede ocurrir, y que tenemos ejemplos en el tiempo moderno, como es el caso de los sufíes, por ejemplo, en el Islam, donde tenemos esta tradición. Para que tengamos una idea, quizás fue lo que pudo haber ocurrido en este sitio. Y de hecho, para ir más en detalles, cuando se excavó en la Basílica de San Pedro en los años 1950, en el sitio donde decían que estaba el famoso tropayón y donde se creía que estaba la tumba de San Pedro, cuando los arqueólogos hicieron las excavaciones, sorpresa, no encontraron nada, no encontraron ninguna tumba, no encontraron ningunos huesos, nada debajo de ese tropayón. De hecho, más tarde fue que se encontraron algunos huesos producidos en la excavación que, de hecho, según la posición oficial que se destacó por el Vaticano en el año 1968, decían ellos que estos podrían ser los huesos de Pedro. Es un asunto de fe. Quiere decir que es la fe del creyente. Si él cree que está ahí, pues está ahí, porque es la fe de la persona. Pero otra vez ya mencionamos los textos, ya mencionamos la arqueología. No hay nada que diga que jamás Pedro haya viajado a Roma. Si encontraron algo ahí, sabrá Dios de quién fue eso, porque otra vez ya les menciono que de hecho hay otro sitio en Roma donde se piensa que Pedro estuvo enterrado. Así que ahí va a aparecer dos tumbas de Pedro. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En dónde está enterrado por fin? Y déjenme explicarles a este respecto. Hay otro sitio tradicional por siglos, donde se creía que Pedro también estaba enterrado allí en Roma. Y este sitio, donde habían también peregrinos que por cientos de años fueron allí, este sitio se conoce como la Memoria Apostolorum, o el Memorial de los Apóstoles, que se encuentra desviándose un poco de la Vía Apia, y que está cerca de las catacumbas modernas de San Sebastiano, un sitio que todavía se puede visitar hoy día. Y lo que es interesante es que allí se preservan alrededor de 600 grafitis de los peregrinos cristianos de la época medieval, que son en la mayoría oraciones dirigidas a Pedro y dirigidas a Pablo, porque Pedro y Pablo se convirtieron en los patrones santos de Roma en conjunto. Entonces, parece ser que la gente, los cristianos primitivos en un momento, cuando digo primitivo me refiero a la época medieval, no de la época del primer siglo. En la época medieval aproximadamente, donde era muy famoso estos sitios de peregrinación, como tenemos sitios de peregrinaje de los apóstoles en diferentes países, en Santiago de Compostela y aquí y allá. En la época medieval aquello era una explosión de turismo, de visitar sitios sagrados, y la gente se inventaba un montón de sitios para visitar, hasta el día de hoy, donde otra vez tenemos el caso, ya lo mencionaba, Santiago de Compostela, que la gente cree que el apóstol Santiago está enterrado en España, y hay diferentes tumbas. Bueno, es un rollo tremendo.
Pero el hecho es que del punto de la historia se nos dice de que pues está este otro sitio. Se creía que Pedro estaba enterrado allí, pero cuando se hicieron excavaciones también en este segundo sitio, tampoco se encontró ninguna evidencia ni de tumba, ni de huesos, ni de nada. Por tanto, esto nos deja con dos opciones. Una, si Pedro alguna vez de verdad estuvo en Roma, estuvo enterrado en estas dos tumbas en algún momento, en una y después lo movieron para la otra, o no estuvo enterrado en ninguna, o nunca fue ni nunca estuvo en Roma. Y de hecho esto parece ser la conclusión más lógica en este asunto, pero que otra vez para la fe del creyente, ya mencionamos que en la época medieval era muy común inventarse sitios de peregrinación, inventarse sitios de tumbas de famosos apóstoles. De hecho tenemos más de 14 tumbas, eran 12 apóstoles y tenemos como 14 o 15 tumbas en diferentes países, o sea, más del número de apóstoles, y cada país disputándose los enterramientos y los sitios de diferentes apóstoles, porque recordemos que esto era una manera que en la época medieval no solamente era algo conectado con la religión, sino que era también aportaba desde el punto de vista político a los países de aquella época, aportaba también poderío en el sentido de que eran centros de atracción de las multitudes, y en la época medieval los señores feudales pues se convirtió en un momento popular en que no solamente se atribuían sitios y tumbas de apóstoles por toda Europa, sino que además atribuían las reliquias de Jesús, se atribuían de reliquias de los apóstoles, de la Virgen María, de todo el mundo. Y tenemos hoy en diferentes partes del mundo diferentes reliquias de estas que según se atribuían a los apóstoles, y diferentes tumbas, más tumbas incluso que el número de apóstoles que ya les mencionaba. Entonces, académicamente hablando, arqueológicamente hablando, con temas de literatura hablando, no tenemos ninguna evidencia que jamás conecte a Pedro con Roma. Son simplemente historias de la tradición, muy probable fueron historias que se inventaron en un momento como se inventaron otras tantas, pero que otra vez es un asunto de fe, de creencia. Y claro, este tipo de historias así, pues la Iglesia Católica y las religiones normalmente utilizan este tipo de cosas como para alimentar, por así decirlo, o echarle fuego o mantener avivada la fe del creyente, para darle a la ciudad donde habitan prestigio, especialmente en Roma. Recordemos cuando hubo una división importante entre los obispos, el obispo de Roma se enseñoreó por encima de los demás obispos, y como Roma en su momento era la capital del Imperio Romano, pues el obispo de Roma tomó también fuerza y se hizo por encima de los demás obispos hasta el punto que el obispo mayor, según la iglesia, es el Papa. Y en Roma, ¿por qué en Roma? Recordemos, no solamente por la capital del imperio, sino que además, si el obispo de Roma toma autoridad por encima de otros obispos y tiene la última palabra en los asuntos de la religión cristiana, pues qué mejor que en Roma se encuentre la tumba del hombre que según la tradición de la iglesia fue el sucesor de Jesús, San Pedro, a quien Jesús le entregó las llaves de la iglesia y dijo que iba a edificar la iglesia sobre él, etcétera, etcétera. Entonces, esto otra vez son temas debatibles de teología cristiana, pero el punto que quiero resaltar es que muy probable la lógica para fortalecer también la posición del obispo de Roma, pues se atribuye la tumba de San Pedro en Roma y se le conecta como el santo de la ciudad para darle más fuerza a la posición político-religiosa de los obispos por encima de los demás obispos y por el control absoluto de la iglesia católica en aquella época. Y tiene lógica, ¿no?, de este punto que atribuyan la conexión de Pedro con Roma. Entonces, históricamente hablando, arqueológicamente hablando, no hay evidencia alguna. El creyente ya es otra cosa. Ahí dejamos el tema. Gracias a todos, les quiero agradecer por su atención. Siempre recordándoles que se suscriban al canal, que compartan los vídeos, que pueden también seguirme en Facebook, solamente busquen mi nombre y ahí podrán encontrar pues la página donde compartimos todo ese tipo de materiales. Y también recordarles que todos estos audios los pueden descargar y los pueden escuchar en iVoox, la plataforma digital online donde se publican todos estos, también publico estos audios, iVoox.com. En la descripción de este vídeo van a poder también encontrar el link para acceder a estos sitios en las redes sociales si desean escuchar también estos materiales. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.